Buenas tardes o buenas noches a los que se conectan hoy a nuestro canal Coricancha Investigaciones. Hoy les traemos un tema sobre Mateo, el apóstol, uno de los 12 cimientos del templo, pero que a su vez era el evangelista. Por ser Mateo un publicano, recaudador de impuestos, pues era muy odiado por las personas, por los judíos y por las personas que estaban en ese lugar. Es tanto que los recaudadores cobraban a veces hasta el doble o el triple del impuesto que les mandaban el César a que los mandaban a que recaudar y se los dejan por ellos. Por eso era muy odiado. Entonces hoy le traemos a esta persona cómo fue un gran recaudador de impuestos publicano, sabía varios idiomas, hebreo, griego, arameo, y cómo cuando Jesús le hace un llamado, sígueme, él lo deja todo y se va con Jesús. Entonces, cómo esa vida de Mateo cambia, es la que nosotros tenemos que ver y después de esto se convierte en un gran evangelista que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, que lleva su nombre. Entonces vamos a ver cómo una persona que era tan odiada por mucha gente, de un momento a otro cambió su vida y empezó a seguir al Cristo, empezó a seguir a todo ese conocimiento que traía en Cristo. Entonces, eso es lo que traemos hoy. Y antes vamos a ver por qué es uno de los 12 cimientos del templo y a qué piedra pertenece, que es el berilo. Y vamos a ver qué significa el berilo y qué características tiene. Entonces, quédense con nosotros y vamos a ver unas pocas cosas que de pronto muchos no saben sobre Mateo, el apóstol. Entonces, empecemos. Entonces, Mateo era originario de la tribu de Judá, judío, ¿no? Era hijo de un hombre llamado Alfeo, y se le distingue por dos nombres, lo cual era común en aquella época. Su nombre nativo era Leví, mientras que el nombre griego con el que se va a conocer más ampliamente a judíos como a gentiles era Mateo. El nombre Mateo viene del griego que se llama Mataios, que significa don de Dios. Entonces vemos como en este momento este personaje tenía un nombre, ¿no? Leví o Leví de Alfeo porque su padre le llamaba Alfeo. Y también tenía el nombre Mateo, que viene del griego que significa don de Dios. Pero también era hermano de un apóstol que se llamaba Santiago el Menor o Jacobo el Menor. Entonces, porque también Jacobo el Menor era hijo de Alfeo. Entonces, hoy vamos a ver aquí cómo Mateo, un recaudador de puesto publicano, rico, que sabía varias lenguas, de un momento a otro Jesús le cambia su vida y empezó a seguir el Cristo. ¿Qué es lo que muchos hoy en día tenemos que hacer? No, eso fue inmediatamente. Jesús lo mira a los ojos fijamente, vamos a ver, le dice, sígueme. Y él lo dejó todo en ese momento y siguió al Cristo, a Jesús. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Seguir el conocimiento, seguir la ley, sin dejar atrás pues muchas cosas del mundo. Entonces, eso es el de Mateo. Entonces, nos dice que su aborrecible origen como agente tributario. Mateo aparece en escena durante el primer ministerio de Jesús en Galilea, en la segunda ocasión en que Jesucristo retornó a Cafarnaúm. Entonces sabemos que Jesús volvió por segunda vez a Cafarnaúm y Mateo estaba allí recaudando los impuestos de las personas que pasaban, de las caravanas, de todo el que pasaba tenía que pagar impuestos al César. Y también a Herodes el Grande, que era el recaudador de Herodes el Grande. Jesús pasa por ahí y vemos que lo mira a los ojos y le dice, sígueme. Entonces, pasó por la mesa donde este recaudador de impuestos recopilaba. Como podrá suponerse rápidamente, los recaudadores de impuestos, también llamados publicanos porque trabajan en el sector público, aquí hay muchos que trabajan en el sector público y también no necesitan ser publicanos, sino que hay unos que trabajan también en el sector privado, que hacen lo mismo de Mateo. No eran bien vistos por los judíos, quienes los consideran una suerte de traidores. Sin embargo, Jesucristo se detuvo ahí precisamente para irse a Mateo. Entonces sabemos que Mateo recaudará impuesto por todo. Todo el que pasaba por ahí tenía que pagar sus impuestos. Entonces Jesús pasa por segunda vez allí que en la entrada de Cafarnaúm. Mateo está sentado recaudando sus impuestos. Lo mira fijamente y le dice, sígueme. Mateo sin titubear, sin dudar, se para, lo deja todo y lo sigue. Entonces vamos a ver cómo un hombre que es tan odiado por todos porque recaudaba los impuestos del César y no solo del César, sino de otros y muchos impuestos, cambió su vida y empezó a seguir al Cristo, que es lo que todos tenemos que hacer. Entonces, aquí seguimos viendo después, él en su evangelio lo escribe, ¿no? Ya cuando leemos a Mateo en su evangelio, que es Mateo 9, del 9 al 13, Mateo habla de ese llamamiento de Jesús y lo narra así. Es cortito y breve, pero lo dice. Al irse ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo
sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó, lo siguió. Entonces, vemos como él mismo lo recalca en su evangelio cuando Jesús pasó por ahí y miró. Jesús de pronto, pues, pensó, esta persona me va a servir, un recaudador de impuestos odiados. Si lo cambiamos, pues va a ser para que muchos que son odiados y hacen este trabajo como el de Mateo, pues cambien y empiecen a seguir al Cristo, ¿no? No es tanto a Jesús, sino al Cristo que él lleva por dentro. Entonces vemos que esto es como la moraleja, ¿no? Para que muchos dicen, uy, yo puedo cambiar, pues se puede, si cambió Mateo y lo dejo todo. Entonces, aquí le vamos a poner un videito sobre esa parte donde Mateo está y cortico, pero donde Jesús entra por segunda vez a Cafarnaúm. Mira a Mateo y le dice, sígueme. Y después de esto, vio a un publicano llamado Leví Mateo, sentado frente a las puertas, recibiendo los tributos. Sígueme. Después de esto, aparece ahí en ese mismo evangelio o en esa misma, el banquete posterior en casa de Mateo. Sabemos que Mateo, para dejarlo todo, hizo un banquete e invitó a Jesús a cenar, ¿no? Sabemos que muchos apóstoles pues se enojaron con Jesús. ¿Cómo va a ir a cenar con el enemigo, a comer con el enemigo? Entonces Jesús lo miraba, no, tranquilos, tengo que ir por él. Entonces, nos recalca en este evangelio y nos dice lo siguiente: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claro, Jesús venía por los enfermos, no por los sanos. Entonces, pero les dijo a todos los que estaban allí, vayan y aprendan lo que significa misericordia y no sacrificio. Y Jesús en ese momento no pide sacrificio, ¿no? Acordemos que en el Antiguo Testamento se hacen muchos sacrificios en honor a ese Dios que es del Antiguo Testamento. Jesús vino a decir misericordia, o sea, venga, ¿qué necesita mi hermano? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que salga de ahí? Hay que ser misericordioso. Por eso hay que decir, vayan y aprendan y practiquen sobre la misericordia, no sobre los sacrificios, que es lo que se está dando más. Aquí vemos cómo Mateo se despide con un banquete de tu vida pública y sigue a Jesús. Pero antes, ¿por qué a Mateo le gustaban tanto los banquetes? Terminando esta conferencia, vamos a ver que tiene que ver mucho con el gusto, con un don, que es el gusto, con el paladar, con la boca, para saber por qué a Mateo le gustaban tanto los banquetes. Entonces, pero en esa misma parte, acordémonos que cuando él estaba allí, Jesús también les habló del hijo pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo, porque estaban varios de sus discípulos, Pedro, afuera, entonces, esperando qué pasaba. Entonces, cuando Jesús terminó de decirles lo de la parábola del hijo pródigo, pues Pedro entró llorando y le pidió perdón a Jesús y a Mateo, ¿no? Porque es que realmente ellos no sabían a qué vino Jesús, ¿no? Pues Jesús vino a cambiar a muchos, ¿no? Para que lo siguieran y que esas personas pudieran cambiar a otro y siguieran al Cristo en este planeta. Entonces eso se ve en el testimonio intemporal del apóstol Mateo, ¿no? La firme disposición de Mateo para consagrar y abandonarlo todo, para seguir a Jesucristo, ha tenido repercusión en la humanidad, por todas las generaciones subsiguientes, que se han beneficiado al leer el testimonio en el primer evangelio del Nuevo Testamento.
Y así han llegado a conocer el cumplimiento de las profecías en la misión terrenal de Jesús, su identidad como Mesías, Rey de Reyes y como el Salvador del mundo. Son millones de personas los que han logrado su conversión a través del Evangelio. Aquí vemos cómo Mateo habla de Jesús como el Mesías o el Rey de Reyes. Siempre, siempre Mateo va a decir que Jesús es el Rey de Reyes. Por eso aparece en unas partes como el león de la tribu de Judá. Pero ya no es que es de Judá, es el león de la tribu de David. Eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Ese león con esa fuerza que lo tenemos aquí atrás es el que viene a devorar toda la oscuridad en este planeta y a cambiarnos. Está pronto su regreso, muy, muy pronto de lo que ustedes se imaginan. Entonces Mateo da ese testimonio intemporal, ¿no? Cómo era odiado, cómo deja todo para seguir a Jesús. Y dice que este es el Mesías, que este es el Rey de Reyes. Entonces aquí sí que después de eso hay un evangelio poco conocido que es el evangelio del pseudo Mateo, apócrifo, ¿no? Ahí habla del nacimiento de Jesús en una gruta, ¿no? Pero no solo aquí se encuentra en este pseudo evangelio de Mateo, sino que lo vemos a ver en el evangelio armenio de la infancia de Jesús. Y también está en el evangelio árabe de la infancia de Jesús. Pues dicen que esos evangelios los escribió Juan, el evangelista también. Entonces aquí vamos a ver este testimonio que lo dieron unos pastores, pues como algo que no está en la Biblia, pero que aquí lo aclaran un poco para que después hay que ir a investigar. Y entonces habla de cómo fue el nacimiento de Jesús en una gruta. Entonces nos dice lo siguiente: José había ido a buscar comadronas, mas cuando estuvo de vuelta en la gruta, María ya había parido a su hijo. Y José le dijo: te he traído dos comadronas, Salomé y Salomé, mas no osan entrar en la gruta a causa de esta luz demasiado viva. Y María, oyéndola, sonrió. Entonces hizo entrar a una de ellas, y Salomé, habiendo entrado, dijo a María: permíteme que te toque. Y habiéndola permitido, María la comadrona dio un gran grito y dijo: Señor, Señor, ten piedad de mí. He aquí que yo nunca he oído ni supuesto, pues sus pechos están llenos de leche y ha parido un niño y continuó virgen. El nacimiento no ha sido maculado por ninguna efusión de sangre y el parto se ha producido sin dolor. Virgen ha concebido, virgen ha parido y virgen permanece. Entonces aquí vemos cómo en este pseudoevangelio nos narra que habían dos comadronas, Salomé y Salomé. Primero entró Salomé y entró y había una luz muy pura, muy grande, muy pura. Entonces María le dijo que siguiera. Entonces cuando ella vio esa luz pura, que en otro de los evangelios dice que esa luz pura se fue condensando y la misma Salomé la tuvo en los brazos hasta que se materializó con hombre y después se la pasó a María. Ahí es donde el nacimiento de Jesús, el Cristo. Entonces ella la tocó y vio pues, no tenía sangre y sus pechos estaban llenos de leche, ¿no? Entonces vemos cómo fue el verdadero nacimiento de Jesús, cosa que en la Biblia no está, nos lo ocultan, pero estos evangelios que les hemos hablado los podemos ir a buscar para poder investigar. Después de esto, pues entró Salomé, ¿no? Para poder constatar también. Entonces dijo Salomé, entrando dijo a María: permíteme tocarte y asegurarme de lo que ha dicho Salomé, es verdad. Y como María le dio permiso, Salomé adelantó la mano y al tocarla súbitamente su mano se secó y de dolor se puso a llorar amargamente y al desesperarse y a gritar: he aquí, hoy me veo desgraciada por mi incredulidad y por dudar de de vuestra Virgen. Entonces también esas dos comadrones, que era Salomé y Salomé, constataron que nació virgen y cómo fue el nacimiento de Jesús en la gruta. Porque es que esto habla de que unos pastorcitos afirmaban que a su vez habían visto a medianoche ángeles cantando un himno, loando y bendiciendo a Dios del cielo, diciendo que el Salvador de todos, el Cristo, había nacido. Entonces, esto lo podemos ir a investigar y a ver realmente cómo fue ese nacimiento de Jesús allí en una gruta, que fue sin mácula, sin tacha. Era una luz muy poderosa, muy pura, que se fue condensando en un ser humano después. Es impresionante este nacimiento que está en este evangelio, pero que está en nuestros evangelios, que ya les hemos dicho. Después de esto aparece lo que está en el evangelio de Mateo, que Mateo narra, ¿no? En Mateo 1, del 18 al 24, sobre el nacimiento de Jesús. Y nos dice que el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, sucedió que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces sabemos cómo pues José tenía miedo de recibir a María porque pues no le había tocado, decía que no le había tocado quién era su hijo y la podían apedrear, ¿no? Entonces un ángel, eso lo hemos visto ya en las películas, un ángel se le apareció a José y le dijo que no temiera, coger a María y a esposarla, que ella iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Jesús. Entonces, eso es lo que aparece en este nacimiento de Jesucristo en su evangelio, ¿no? Lo que narra Mateo. Acordemos que si queremos ir a buscar cómo fue el verdadero nacimiento, está en los libros apócrifos, las que ya dijimos. Después de esto, Mateo nos habla de la visita de los magos. Acordemos que esto que dice Mateo aquí no está sino en el Evangelio de Mateo. En los otros no está, donde narra que vinieron unos magos, ¿no? Entonces nos dice, entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con mucho gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no olvidasen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí vemos que estos magos primero se presentaron de Herodes y le dijeron que venían buscando un niño que iba a ser un rey, ¿no? Entonces Herodes les dijo, ah, bueno, búsquelo y después me dicen. Pero antes los magos salieron, ya sabemos aquí, tenemos que no eran tres reyes magos, sino tres inteligencias estelares que vinieron. Aquí en el canal pueden ir a revisarlo, donde ya les tenemos esta conferencia de los tres reyes magos o tres inteligencias. Pero, ¿qué le trajeron de regalo al niño? Incienso, mirra y oro. Sabemos que la mirra son las posesiones del mundo, pero es la carne de nosotros, que es la que tenemos que resucitar. Ya el Cristo, ya con un nombre nuevo, el Adán viejo debe morir. Ya sabemos que ese incienso son los pensamientos puros, esos pensamientos que van a regenerar esta carne, para que alcancemos con esos pensamientos puros al oro refinado que es el alma donde se condensan todo el conocimiento del Cristo en este planeta. Eso solamente está en el Evangelio de Mateo. Sigamos con otra lámina, que donde aparece ahí en ese mismo Evangelio la matanza de los niños. Cosa que nos dicen que tampoco está registrada en muchos libros, ¿no? Acuerden que Herodes tenía un historiador que era Flavio Josefo, pero pues la gente dice que esto fue mentira porque Flavio Josefo pues no escribió sobre este acontecimiento, pero ya sabemos que Herodes mandó a borrar todo esto de los libros. Entonces nos dice aquí en la lámina lo siguiente: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, y conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces sabemos que después de esto, que los magos huyeron por otro camino y que Herodes el Grande no supo quién era el niño, pues mandó matar todos los niños menores de 2 años. Acordémonos que esta matanza fue durante 3 años. La pregunta es, ¿cuántos niños murieron durante 3 años? Porque Herodes se creía que iban a ser un niño, un gran rey, que lo iba a destruir en el trono, ¿no? Acordémonos que Herodes tenía un historiador que se llama Flavio Josefo y que la gente no cree en esto. Mucha gente no cree en que esto sucedió porque Flavio Josefo, que era el historiador de Herodes, pues no registró nada en sus libros. Entonces la pregunta que se hace mucho, ¿no? Pero acordemos que Herodes mandó a quitar esto hasta de los libros, ¿no? Para que la gente no supiera esta matanza. Pero la gente quedó esto en sus mentes, en sus corazones, y lo fueron registrando.
de generación en generación. Y también Mateo lo registró en su evangelio. Esta matanza que hoy en día se conoce como el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Inocentes. Matanza que tenemos que parar, ¿no? Ya nada a morir más niños por esta oscuridad que se avecina. Pero tenemos que, ahora viene el nacimiento del Hijo del Hombre, ¿no? Tenemos que nacer al Hijo del Hombre para que esto no sea. Esto quedó registrado en esto de los Reyes Magos. Después de esto, en su propio Evangelio Mateo, ya Jesús crece y nos muestra el bautismo de Jesús, ¿no? Que está registrado en todos los evangelios, en el de Marcos, en el de Lucas, en el de Juan y en el del mismo Mateo. Entonces nos dice que Jesús vino a Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que Juan entonces esperaba que Jesús lo bautizara, y Juan, antes Jesús le dice, bautízame, es necesario que la justicia se cumpla. Vemos que es agua, que son las encarnaciones, que Jesús mismo caminó encima de Dios. Pues tenemos que ser bautizados, no que nos echen agua en la cabeza en un río, no, es que tenemos que grabar todo el conocimiento, toda la ley que trajo Jesús para poder cumplirla, ¿no? Entonces vemos Juan después de esto, le dijo a sus discípulos, porque Juan tenía discípulos, que ya no lo siguieran a él, que siguieran al que va a quitar el pecado del mundo, al Cordero. Entonces Jesús se fue y los discípulos que estaban con Juan pues salieron detrás de Jesús. Aquí les traemos este pequeño video de una película donde nos recuerda cómo fue el bautismo de Jesús y cómo Juan exclamó que estaba ahí, el Espíritu de Dios le habló y dijo que ese era el Hijo del Hombre, el Hijo de él que había venido a este planeta. Veamos el video. Yo he menester ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me recreo. Después de esto se destacan 5 grandes discursos. Mateo escribió en su Evangelio. Nos dice que uno es el Sermón de la Montaña. Todos sabemos de lo del Sermón de la Montaña, ¿no? Pues no en la Biblia lo dice todo, ¿no? Jesús habló durante 5 horas a 5.000 personas. Hay gente que estaba hasta los 2 o 3 kilómetros y sentían la poderosa voz de Jesús, ¿no? Eso es sobre las bienaventuranzas. Después nos dice que evangelizó a sus 12 discípulos, ¿no? Y después nos habla sobre las parábolas del reino de los cielos. Acuerden de las parábolas. Y enseñan sobre lo que significa el discipulado cristiano y la enseñanza sobre el fin de la edad presente y la venida del reino. O sea que Mateo también nos dice que cómo va a ser el fin de este mundo y cómo va a ser la venida del reino de los cielos. Eso está estipulado en Mateo y en otros evangelios, pero más que todo en Mateo.
Vemos que son esos 5 grandes discursos. Después de esto, vamos a ver los lugares donde Mateo evangelizó, ¿no? Entonces, aquí les traemos un mapa, unos posibles lugares, y unos historiadores que han seguido a Mateo nos dicen los posibles lugares donde evangelizó. Entonces, según Eusebio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea y escribió su evangelio en arameo. Vemos que él, como sabía varias lenguas, pues escribió este evangelio en arameo, después fue traducido al griego, al hebreo y ahora lo tenemos al español. Pero nos dice que Bartolomé se llevó este evangelio, Bartolomé como predicó en la India, donde lo dio a mucha gente allá. Entonces nos dice que San Ambrosio relaciona a Mateo en Persia, o sea que también fue a Persia a evangelizar. Aquí vemos el mapa donde queda Persia, aquí les traemos el puntico donde queda Persia. Paulino de Nola nos dice que estuvo en Partia, que sigue después de Persia, aquí lo vemos, ¿no? En Partia. Aquí este rojo que está con rojo. Después, según Rufino, se marchó a Egipto y Etiopía. La Etiopía de África nos resulta bien conocida, pero también había una Etiopía en Persia, al sur del Mar Caspio, que estaba en el reino de los partos. Pues esa es la que más posible, aquí esta Etiopía que está aquí, donde Mateo terminó sus últimos días y evangelizó a mucha gente, pero también fue su martirio, ¿no? Martirio que vamos a ver adelante, que está, varios historiadores nos señalan, y otros libros apócrifos cómo fue ese martirio. Entonces nos dijo que en Etiopía permaneció 23 años y se alojó en la casa del eunuco, de un eunuco que había sido bautizado por Felipe. Ahí estuvo viviendo en la casa 23 años. Y allí nos dice que en esa misma Etiopía tuvo un enfrentamiento con dos magos, ¿no? Paganos, Arfasá y Zoroes, que trataron de sanar a Efronio, hijo del enfermo rey, sin resultado. Entonces llamaron a Mateo, él entró, oró, le colocó las manos encima al niño y lo curó. Por eso el enfrentamiento con estos magos, ¿no? Paganos. Entonces también sanó de lepra a Efigenia, hija del rey, que se convirtió al cristianismo. Después Efigenia iba a ser su discípula más ferviente. Aquí vemos una imagen como la cristiandad la santificó, pero era un apóstol, nada de santos. Entonces, después de esto nos dice que Itarco sucedió al padre de Ifigenia, le prometió al apóstol la mitad de su reino si la persuadió a casarse con él. O sea que este rey se quería casar con Ifigenia, pero el apóstol Mateo le dijo que eso no podía ser posible, que Ifigenia ya estaba dedicada al apostolado y tenía que evangelizar mucha gente, no tenía tiempo de casarse ahora con un rey, menos con él. Entonces, este rey, de nombre Itarco, enfurecido, mandó a matar a Mateo. Mateo estaba orando al pie del altar, vino un soldado y le clavó una espada por detrás y mató a Mateo. Eso es lo que nos dice, aunque muchos otros historiadores dicen que Mateo murió a muerte natural, pero esto es lo que más se asemejan al martirio de Mateo, ¿no? Y después de esto, este rey enfurecido trató de quemar el hogar de Ifigenia. Entonces nos dice este apócrifo que el apóstol apareció y protegió la casa de las llamas dirigiéndola hacia el palacio real. O sea, protegió la casa de Ifigenia y esas llamas se fueron al palacio y lo quemaron. Tras la muerte de Tarco por lepra, se escogió el hermano de Ifigenia, Efronio, como rey. Acorde que Efronio fue el niño que Mateo lo sanó cuando era pequeño. Este después se volvió rey. Entonces, después nos dicen que estas reliquias de San Mateo están en la Catedral de Salerno, ¿no? En Italia. Conserva en la Catedral de Salerno, donde en el siglo X el monje Atanasis las ofreció al duque Normando de Salerno. Allí hay un fresco en la cripta de la Catedral de Salerno que muestra a Juan Obispo recibiendo a Atanasias y recibiendo estas reliquias, ¿no? Reliquias que hoy en día dicen que están allí, en esta catedral en Salerno. Puede que sean esas, puede que no sean nada, pero lo interesante no es la reliquia, lo interesante fue la vida de Mateo y lo que vino a hacer aquí a este planeta, a evangelizar mucha gente. Gente que hoy se ha convertido al cristianismo, pero que en su momento van a dejar todo, por si se trata de este conocimiento, del conocimiento que trajo Jesús del Cristo. Entonces, después de esto, vamos a ver por qué Mateo nos muestran aquí era uno de los 12 cimientos del templo y una de las 12 piedras que hay. Pero entonces nos fuimos a Apocalipsis 21, de 9 al 14, a mirar la Nueva Jerusalén, el templo. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Ya sabemos que ese Cordero es Jesús, el Cristo que vino aquí. La esposada es la ley. Tenemos que nosotros desposarnos con la ley, no, seguir la ley, el camino que Jesús nos vino a mostrar aquí.
Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que ascendía al cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ya sabemos que esa ciudad santa, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, es la portentosa nave del anciano de los días que vuelve por segunda vez. Nave que es del tamaño de la luna. Es tan grande que cuando llegue al planeta, pues no va a haber más noche, ¿no? Porque va a ser de luz, va a alumbrar más que este sol va a quedar opacado por ella. Entonces el anciano de los días se va a bajar a este planeta y va a estar 1000 años con nosotros. Vamos a aprender de él, imaginen, aprender del que creó todo este universo, todas las galaxias, las estrellas, todas las humanidades, todo, todo. Es impresionante. Y vamos a ver por qué el anciano de los días solamente ha venido solamente a este planeta y no ha ido a otros. Entonces vamos a aprender con él. Nave que ya se está acercando a este planeta y muchos científicos no lo dicen por miedo a lo de la NASA, pero muchos científicos, sus poderosos telescopios ya están viendo cómo esta nave se está acercando a este planeta y va a llegar aquí. Como jaspe, porque el jaspe es rojo, ¿no? Acordemos que es una piedra maciza, redonda, muy poderosa, se asemeja mucho esta gran nave, que es en su tamaño colosal, a nuestro pequeño corazón, ¿no? Es más o menos parecido. Esto tendremos que, con lo del corazón, para saber lo de este Apocalipsis 21, una conferencia sobre el corazón, cómo es nuestro cristal viviente aquí en este planeta. Entonces, después de esto nos decía que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los 144.000 sellados de todas las tribus de sangre apostolar, del Espíritu, los hijos de la tierra del sur. Entonces nos dicen que ese un muro grande y alto, con 12 puertas, son nuestros 7 memorias, nuestros 7 candeleros, el Espíritu de Dios, como aparece en el Apocalipsis. Y las 5 puertas, y esos otros son los 5 sentidos. Entonces, 7 y 5, 12. Ese es el apostolado que está entre nosotros. Y ese monte es alto y esta ciudad la contiene y nosotros lo contenemos también, ¿no? ¿Y por qué 144.000? Porque son 12 apóstoles y son 12.000 por cada uno, 144.000. Pero no son de las 12 tribus de Israel, porque el mismo Mateo, en el capítulo 19, el versículo del 19 al 28, nos dice que vosotros, que se sentará sobre 12 tronos, vosotros juzgaréis las 12 tribus de Israel. O sea que nosotros vamos a juzgar esas 12 tribus de Israel. Por eso aquí corregimos y son 144.000 sellados de todas las tribus de sangre apostólica del Espíritu, los hijos de la Reina del Sur. Y nos dice que esa gran ciudad, esa Nueva Jerusalén, tenía 4 puertas. O sea, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces sabemos que esos 12 cimientos son estas 12 piedras. Y vamos a saber qué piedra y qué cimiento le tocó a Mateo. O sea que son las 12 apóstoles del Cordero, ¿no? Sabemos que el Cordero fue el Cristo que vino a este planeta. Pero antes de saber qué piedra, vamos a ver cuáles son las características de estos que están allá afuera, 12.000 como Mateo. Tiene unas características muy especiales. Miremos a ver. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo, en el idioma hebreo, un relato de las enseñanzas de Jesús. Es claramente imposible estimar la deuda que la cristiandad tiene para con este despreciado cobrador de impuestos. El hombre promedio habría pensado que Mateo era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. El símbolo apostólico de Mateo es 3 bolsas de dinero, las cuales nos recuerdan que él fue un cobrador de impuestos antes que Jesús los llamara. Pues vemos que para Dios no es posible, ¿no? A estos que están allá, que son como Mateo, de pronto trabajando del sector público, que cobran impuestos o que son grandes intelectuales, en su momento van a sentir un llamado, ¿no? Van a dejar esas bolsas, esas 3 bolsas de dinero, todas esas posesiones del mundo, pues, y se van a ir detrás de su propio ser interior que los va a llamar. Entonces, esa es una de las características, ¿no? No es imposible para Dios. Estos Mateos tienen que llegar. Entonces nos dicen que otras características es las siguientes. Por otra parte, es muy ordenado en sus narraciones, pues agrupa las parábolas según los temas. Reúne la predicación de Jesús, según todo, en el Sermón del Monte. Muestra que su talante es de observador y reservado. Un hombre observador. Medita más sus palabras. Observa lo que más le impresiona. Lo graba en su memoria, en sus apuntes, para reflexionarlo a solas o escribirlo. También sabemos que Mateo fue secretario del grupo de discípulos que registró los dichos de Jesús.
O sea que estas personas son muy observadoras y reservadas, muy ordenadas, pero también toman apuntes de todo y no solo lo graban en su mente, ¿no? Y en su espíritu, también lo graban en un libro, en un cuaderno, para llegado el momento, ellos por la noche reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Sabemos que esto está en allá afuera. Entonces, ¿qué mal le toca a este Mateo? Sabemos que a este Mateo le toca una de las 12 cimientos, una de las 12 piedras, y le tocó el berilio, que es la octava piedra, ¿no? Entonces, en sus características nos dice lo siguientes: ha dado muestras de mejoramiento intelectual, científico, y ahora busca la fuerza espiritual. O sea, son grandes científicos, intelectuales allá, ¿no? Que muchas veces se han ido en contra de su propia naturaleza y en contra de su propio creador, pero en su momento, pues reflexionarán y ellos se hacen muchas preguntas. ¿Qué estoy haciendo en este planeta? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Pues todas esas preguntas se les resolverán y empezarán a gestar el nuevo Mateo en este planeta. Entonces, nos dicen que tiene una gran capacidad de perdón e iluminación interior. Además, en forma callada y ejemplar, se ha constituido un verdadero artífice para este gran cambio de conciencia que se está gestando en esta humanidad. Entonces, estas personas tienen una gran iluminación interior y una capacidad interior de perdonarnos. Ellos están ahí callados y observando, pero llegado el momento van a enseñarles a otros esta capacidad de perdonarnos, que es muy difícil para muchos, ¿no? Jesús nos dijo que había que perdonar. ¿Cuántas? 7 veces 7 aparece. O sea, muchas, muchísimas. Hay que perdonar para poder encarnar esta fuerza que viene en camino. Y sabemos que los berilios son muchas piedras, ¿no? Que tienen muchas características. Hay una persona que aquí es el sembrador, que nos trae en un video aquí una de las características del berilio. Nos va a decir cómo son y qué forma contiene estas características de este berilio. Aquí nos vamos con el video del sembrador. Vienen los aguamarina, los berilios, aguamarina, color aguamarina, los que parecen el mar, las naciones. Están esparcidos por muchísimos lugares. Allí están esparcidos. Son los intelectuales, los que tienen muchos conocimientos, los que se le han dicho la forma de negar una y otra vez la creación y la niegan sin saber por qué. Pero llegan un momento en que con su intelecto, con su búsqueda, se dan cuenta que han estado llenos de filosofía, llenos y llenos de mucha basura dialéctica, llenos y llenos de toda la basura que el mundo produjo para que su intelecto se perdiera. Y entonces reconstruyen a sí mismos su propia inteligencia, su espíritu. Después de esto fuimos e investigamos la palabra berilo, ¿no? Que deriva de la palabra griega berilos, que significa azul verde, y que tiene una composición química, ¿no? El berilio es un mineral de la clase de los silicatos, notable por las piedras preciosas de gran valor. Entre sus variedades está la esmeralda, la aguamarina, la morganita, además de la codenita, la oibita, el heliodoro y el berilio amarillo. Aquí lo vemos a ver aquí que lo mostramos que hay muchas clases de berilio, ¿no? Que pertenecen a esa familia. Y que el berilio es una gema de coloración alocromático, o sea, colorada de un elemento externo en su estructura química. Un berilio absolutamente puro es por lo tanto transparente en cuanto a las diferentes coloraciones son causadas por elementos colorantes que no pertenecen a su estructura cristalina. El berilio es conocido por la perfección de sus cristales hexagonales, con prisma o 6 caras. O sea, nos vemos que estos son cristales muy puros, ¿no? Pero que también por otras composiciones se pueden enmugrar o se pueden dañar. Entonces sabemos que estos berilios están en todo el planeta, pero los cristales, los berilios más puros, están en Colombia, que son con las esmeraldas, y las aguamarinas en Brasil. También hay en Estados Unidos, Rusia, Pakistán, y están otras en Sudáfrica. Pero las más puras están. Entonces, esto es lo que buscamos, principalmente acá, ¿no? Por eso nuestra búsqueda empieza aquí en la Reina del Sur, en lo que es en América, porque estos berilios están acá, los más puros, pero están en todo el planeta. Entonces, ellos son, nos dice que hexagonales de 6 caras. Pues es difícil ir a buscarlos, pero están allí, esperando que alguien les diga algo, para que ellos digan, ah, ahora sí puedo entender por qué yo creía que esto era así y no de otra forma. Entonces los vamos a ir a buscar. Acuerden que son 12.000 que pertenecen a esta piedra de los berilos, ¿no? Pueden estar sentados ahí cobrando impuestos. Pueden saber muchos grandes científicos, pero llegará el momento que el Cristo que los tiene por dentro los ilumine y van a empezar a buscar su verdadero creador. Entonces, después de esto vemos que, ¿por qué
le tocó el berilo a Mateo, ¿no? Y nos dice que Mateo es el octavo de la lista en los hechos de los apóstoles, ¿no? Para saber que el berilo le ataba a piedra, ¿no? No que aquí estemos jugando que le tocó a tal apóstol y tal piedra, no, no. Ellos mismos nos lo dicen. Entonces nos dicen, en Hechos del 1 al 3 nos dice, y entrado subiendo al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, que era su hermano, Simón el celote y Judas. Entonces aquí vemos que Mateo está en el octavo lugar, fue el octavo que Jesús buscó, ¿no? E encontró. Entonces sabemos que en el orden de la piedra le toca esta piedra, que es el berilo. Esto encaja con los 5 sentidos también. Entonces Mateo por orden le toca el actuar, el gusto, la boca, o sea, ese don, lo que es el gusto, ¿no? La boca. Por eso Mateo le gustaban los grandes banquetes, ¿no? E invitó a un banquete a Jesús para poder despedirse de toda su vida publicana. Entonces nos dice que la acción en los hombres de mayor concepto espiritual estará siempre por encima de la brutalidad, en reacción a la imagen distorsionada del criminal, de la ignorancia, matrona e inclemente de la inocencia y el engaño, de la bajeza, tosudez y suciedad del vicio, como respuesta a la terquedad, debilidad y adicción, entretenimiento del mundo. Aquí nos dice que estos hombres, pues que tienen estas debilidades en el mundo y que están allá en el mundo, si llegan y limpian este cristal que es el vidrio, pues pueden ya degustar ese don, ese paladar, pueden no ser engañados más. Por eso dicen que le tocó este quinto don que es el gusto, el sabor. Gusto al paladar y sabor de conocer que es bueno, que es útil a este don. Y hay gusto y sabor en la boca, quien en este sentido es el equilibrio, igual de la razón. Y serán naturales y cuando son limpios y sinceros en el sabor, al amor, una bendición, pues de ellos emana naturaleza, sanidad, paz y amor. Mas si son pervertidos, alejados de la naturaleza real, serán veneno, serán trampas, serán infamia, que el hombre admito por falta de conciencia y verdad. Entonces nos vemos que cuando estas personas, reacciones, sepan en lo que está y se retiren de allí, pues las palabras que van a saber serán de paz, de amor, de tranquilidad. Si no, serán lo contrario, si irán contra su propio creador y contra su propia vida, ¿no? Y pues nos dicen que viene un cambio, y en ese cambio, si ellos no cambian, pues no estarán. Entonces nos dicen que los octavos, que son los verdaderos intelectuales, hombres de ciencia, pues necesitan más del innominado. Son estas personas que más necesitan del innominado. Por eso hay que salir a buscarlos y explicarles todo sobre la creación, de quién los creó y por qué están aquí, para que salgan de esa oscuridad, para que ya no trajen más con el sistema, sino que trabajen en lo que vinieron a hacer. Entonces, aquí vemos que son 12.000 con estas características que no hemos mostrado y con esta piedra que son los beduinos, ¿no? Están allá afuera, pues en su momento, como Pablo de Tarso lo dijo, ¿no? Tienen, en un abrir y cerrar de ojos, pues tienen que despertar y empezar a seguir todos estos conocimientos, no violando más la ley, para poder que ellos lleguen y hagan parte de esos 144.000, de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, del nuevo templo que ya está por construirse, así como la oscuridad quiere construir el tercer templo de Salomón. Nosotros vamos a construir ese gran templo para poder destruir ese templo de Salomón en este lugar. Entonces, aquí les hemos traído hoy Mateo, un publicano, que no era querido por muchos, ¿no? Odiado, pero que Jesús lo sacó de ese lugar, lo puso a trabajar en el gran cambio que se avecina y ellos puedan unirse a esta gran conciencia creadora. Entonces, tenemos que seguir investigando sobre Mateo, ¿no? Hay mucho sobre Mateo. Aquí en algo tan cortico, pues no les podemos decir muchas cosas. Pero si ustedes llaman aquí a Coricancha Investigaciones, aquí le dejamos el WhatsApp. Aquí le dejamos la información porque tenemos en Latinoamérica muchos centros de enseñanza donde usted puede adquirir más enseñanza como la que hoy les traemos. Pues hoy les traemos a Mateo, evangelista, publicano, como hace parte de estos 12.000, de estos 144.000, y le toca una piedra que es el berilio. Entonces tenemos que ir a investigar más sobre este Mateo. Pues de mi parte, que tengan un feliz descanso y que pasen buenas noches.